¿Qué tal? Hoy tenemos un capítulo más de Panorama Bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Isaías. ¿Sí? A ver, déjenme quitarme de acá para que vean la primera diapositiva. Ahí está. Panorama Bíblico, capítulo 24, libro de Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores. Es el libro más grande de los profetas. ¿Sí? Y pues es el primero y el más largo, ¿no?, de todos los libros de los profetas mayores, que está en la Biblia. Y déjenme sacar mis apuntes. Ahí estamos. Y se encuentra en el Antiguo Testamento y en la Tanaj hebrea, ¿no? Y se ubica en el Nibiim, o los profetas, ¿sí? Isaías en 1:1 identifica al autor del libro de Isaías como el profeta Isaías, así lo pone, ¿no? Isaías en hebreo es Yesh Yahu, es decir, la salvación de Jehová. Es hijo de Amós en Isaías 1:1 y 2:1, ahí lo menciona, que aparentemente era un hombre humilde, de humilde rango, ¿sí? Su esposa le llamaban la profetisa en 8:3, ahí lo vemos, ya sea porque estaba dotada con esos don de profecía, como Débora en Jueces 4:4 o Hulda en Segunda de Reyes 22:14 al 20, o simplemente porque era la esposa del profeta, ¿sí? Isaías 38:1. Tenía dos hijos que tenían nombres simbólicos, y ejerció las funciones de su rango, o de su cargo más bien, durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. 1:1, ahí lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Okay. El primer versículo de este libro designa a Isaías, hijo de Amós, como su autor. En 4 ocasiones Isaías asegura haber tenido la visión y recibir la profecía que contiene este libro, o sea, todo lo que contiene este libro. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Su nombre también aparece 12 veces en Segunda de Reyes y 4 en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. En el Nuevo Testamento, el libro de Isaías es citado directamente 21 veces y atribuido a cada caso al profeta Isaías. La fecha de la escritura del libro está entre los años 701 y el 681 aproximadamente, es lo que se cree, ¿no? Ahora bien, hay argumentos que están en contra de que haya sido un solo autor, ¿sí? Eso lo podemos ver que en el año 1775 la Iglesia cristiana aceptó la tradición judía que asegura que el libro fue escrito totalmente por el profeta Isaías, ¿no?, quien ministró desde del 740 hasta el 6, estuvo en el puesto, digamos, entre el 740 y el 760 antes de Cristo. Ministró, es que estuvo en ese, haciendo eso, ¿no? Primero que pensó en la posibilidad de más de un autor o un escritor del libro, parece haber sido un judío español llamado Moisés Ibn Chiquitilla, cordobés del siglo II después de Cristo. Él sugirió que Isaías, del 40 al 66, lo escribió un profeta que vivió al final del cautiverio de Babilonia. O sea,
no aceptan, bueno, es decir, en el 550 antes de Cristo, no aceptan que el Isaías, el profeta, haya podido profetizar todo eso, ¿no? O sea, para ellos era imposible pensar que Dios le hubiera dado una profecía que abarcara tanto tiempo en el futuro, ¿no? Después, empezando con el comentario de Doderlein en 1775 y la introducción de Eichhorn de 1780 al 83, un creciente número de eruditos postuló como autor del capítulo 40 al 66 y de ciertas porciones del capítulo 13 al 39 a un segundo Isaías que viviría en el cautiverio en el 550 antes de Cristo. O sea, no les daba que Dios hubiera podido hacer eso, ¿no? Darle esa visión, que Dios les pudiera haber permitido que profetizaran todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo son profetas. Bueno, Bernard L. Dunn en 1892 propuso, no solo, o sea, acuérdense que ya es un segundo, ¿no? Sino un tercero, ¿sí? Como autor del 56 al 66. Hay muchos exegetas, inclusive, algunos opinan que el libro no solo lo escribió el gran profeta del siglo VIII, sino también algunos de los discípulos, como capítulo 8, versículo 16, que vivían durante el cautiverio, ¿sí? Y escribieron, o sea, del 40 al 55 y otros más, y después, o sea, que escribieron del 40 al 55 y del 56, o sea, otro escribió del 56 al 66, ¿sí? Que lo fueron acomodando, ¿sí? Y rellenando todo eso, ¿no? Bueno, pero ahí se los puse, ¿no? Que realmente piensan que fueron varios y que todos lo fueron agrupando en tal forma, lo fueron haciendo en tal forma para que tuviera una coherencia y una relación mejor para poder ser mejor entendida. Pero bueno, los argumentos a favor, ¿no? Porque también hay argumentos a favor, ¿sí? Sobre todo que los escritos del Nuevo Testamento, Cristo, ¿sí? También menciona da ciertas citas, varias citas de Isaías, ¿sí? Con esa frase que, como él decía, ¿no? Isaías dijo, ¿sí? Si se acuerdan, y da la mención, ¿sí? Lo podemos ver en Juan 12:38, 41, Romanos 9, 27, 29, o sea, muchísimas citas, ¿no? Hay muchas citas acerca de Isaías, y sin sugerir nunca una diversidad de autores para Isaías, ¿no? Sin duda este hecho ha influido más que otros en lo que ha querido defender la versatilidad o veracidad, más bien, de la Biblia, ¿no? O sea, de que es real todo lo que ahí se está diciendo, ¿no? Entonces, fue algo inspirado por Dios, aunque muchos, o sea, no aceptan ni que fue inspirada muchas veces. Entonces, imagínense, menos de que un profeta pudo haber dicho cómo el Mesías iba a morir, que el Mesías iba a sufrir, que cómo era posible, ¿no? Si el Mesías venía a redimir al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, por eso muchos atacan a Isaías, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no? Bueno, si acepta, a ver, déjame ver porque no, sí. Si acepta o sea, si tú aceptas, o sea, acepta la divina inspiración de las Escrituras
y la posibilidad de lo sobrenatural, no hay dificultad alguna para reconocer que la unidad del libro, ¿no?, y la autoría es de uno solo, de Isaías, del profeta Isaías. Después de todo, Isaías y otros profetas de su tiempo profetizaron acontecimientos de la vida de Jesús que ocurrieron 700 años después. ¿Sí? Aún más, los críticos pasan por alto el hecho de que Isaías tuvo acceso al libro de Deuteronomio, ¿sí?, el cual predijo tanto la cautividad como el regreso del exilio, si se acuerdan, ¿no? Deuteronomio 29 y el 30, ahí lo menciona. Si la mención de Ciro, que lo vamos a tener en el versículo, capítulo 44 y en el 45, es un obstáculo. O sea, si lo ven como que no, ¿cómo es posible que...? No, bueno, eso ya estaba, incluso ya se había predicho, ¿no? Belén es el lugar en que nació Jesús, mencionado y predicho por Miqueas, un contemporáneo de Isaías, ¿sí? Miqueas 5:2, y eran contemporáneos, ¿sí? Entonces vemos ahí que no solo uno, sino varios dan las predicciones de lo mismo, ¿no? Pero palabras y frases claves se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el libro. También son uniformes los paisajes y el colorido, ¿no?, de toda la narración. La mayor excelencia del estilo literario en la poesía hebrea en el último capítulo de Isaías puede ser explicado por el cambio de énfasis, ¿sí?, de condena y súplica a exhortación y consuelo, ¿sí? La tradición, a pesar de que considera evidente que una sola pluma escribió Isaías, al defender este tesis, no pretende impugnar por la sinceridad de quienes opinan lo contrario, ¿no? Pues ahora sí que muchos opinan que no lo escribió una sola persona. Bueno, pues está bien, si ellos creen eso, pues adelante, ¿no? Nadie les puede impugnar lo contrario, ¿sí? Ahora, también el profeta Isaías fue primeramente llamado a profetizar al reino de Judá, ¿sí? Y Judá había estado atravesando por tiempos de avivamiento y tiempos de rebelión. O sea, acuérdense, ¿no?, que iba de un lado para otro. Judá había estado amenazado por la destrucción de Asiria y de Egipto, pero fue preservado por la misericordia de Dios. Isaías proclamó un mensaje de arrepentimiento del pecado y la esperanza de la liberación de Dios en un futuro, o en el futuro, ¿sí? Vemos ahí está. El libro de Isaías revela el juicio y la salvación de Dios. Dios es santo, santo, santo. Isaías 6:3. Y por tanto, Él no puede permitir que el pecado quede impune. Y lo vemos en Isaías 1:2, 2:11 al 20, 5:30, 34:1 y 2, 34:25. ¿Sí? Isaías describe el juicio venidero de Dios como un fuego consumidor. Y lo vemos en el capítulo 1:31 y 30:33. ¿Sí? Al mismo tiempo, Isaías comprende que Dios es un Dios de misericordia, gracia y compasión. ¿Sí?
Bueno, lo podemos ver ahí en Isaías 5:25, 11:16, 14:1 y 2, 32:2, 43, 44, del 14 al 16, ¿sí? Entonces, la nación de Israel, tanto Judá como Israel, ¿sí? Es ciega y sorda a los mandamientos de Dios. Isaías 6, versículos 9 y 10. Y en el 42, que es el versículo 7, Judá es comparado con una viña que debe ser y será pisoteada. Bueno, lo vimos, ¿no? Eso lo vemos en la historia de Judá. Isaías 5, del versículo 1 al 7. Solo para su misericordia y sus promesas de Israel, Dios no permitirá que Israel o Judá sean completamente destruidas. Él traerá restauración, perdón y sanidad. Capítulo 32:2, capítulo 33:2, capítulo 43, 43:2, 43:16 al 19, capítulo 52 del 10 al 12. ¿Sí? Es que lo tengo ahí apuntado, pero si no se me olvida. Más que ningún otro libro en el Antiguo Testamento, Isaías se enfoca en la salvación que vendrá a través del Mesías. Un día el Mesías regirá con justicia y juicio. Isaías 9:7, 32:1. El reinado del Mesías atraerá paz y seguridad a Israel. Isaías 11, versículos 6 al 9. A través del Mesías, Israel será una luz para todas las naciones. Isaías 42:6, 55, 4 y 5. El reino del Mesías en la tierra, Isaías capítulos 65 y 66, es la meta hacia la cual señala todo el libro de Isaías. O sea, todo va enfocado a eso. Es durante el reinado del Mesías que la justicia de Dios será totalmente revelada al mundo. Una aparente paradoja, el libro de Isaías también presenta al Mesías como uno que sufrirá. Y eso es lo que muchos no aceptan, ¿no? Eso que el Mesías iba a sufrir. No lo podían aceptar. Por eso la mayoría no leen el capítulo 53. ¿Sí? En ninguna sinagoga se lee actualmente. Bueno, desde entonces, ¿no? Así es. Y eso lo podemos ver en el capítulo de Isaías 53. Describe vívidamente el sufrimiento del Mesías por el pecado. ¿Sí? Es a través de sus heridas que se alcanza la sanidad. Es a través de su sufrimiento que nuestra iniquidad es borrada, o borradas, ¿no? Nuestras iniquidades. Esta aparente contradicción se resuelve en la persona de Jesucristo. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente de Isaías capítulo 53, y en su segunda venida Jesús será el rey conquistador y soberano, el príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Sí? Como antes acabamos de mencionar, en el el capítulo 53 de Isaías describe la venida del Mesías y el sufrimiento con él, ¿no? Y que él soportaría con el fin de pagar por nosotros nuestros pecados. ¿Sí? En su soberanía, Dios orquestó cada detalle de la crucifixión
para cumplir cada profecía de ese capítulo precisamente. Dios orquestó cada detalle y así como otras profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ¿sí? La imagen del capítulo 53 es realmente desgarradora, conmovedora, profética, y contiene un cuadro completo del Evangelio. ¿Sí? Vemos ahí todo, ¿no? Todo como fue realmente, ¿sí? Y Jesús fue despreciado y rechazado. Esto, versículo 3. En Lucas 13, 34 también lo vemos. En Juan 1, 10 al 11 también lo vemos. Azotado por Dios, versículo 4 de Isaías, ¿sí? Del 53, ¿no? Lógicamente. Y lo vemos también, ahí lo comparamos con Mateo 27, 46. Y herido por nuestras rebeliones, versículo 5. Juan 19, 34 y primera de Pedro 22, 24. Por medio de su sufrimiento, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos, realmente que nosotros lo merecíamos, y se convirtió por nosotros en el último y perfecto sacrificio. Versículo 5, Hebreos 10, 10. Aunque Él fue sin pecado, Dios puso en Él nuestro pecado y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Versículo 2. Capítulo 2. Versículo 2, perdón. En segunda de Corintios 5, 21, ahí lo podemos encontrar también, ¿sí? En el versículo 5 y 6 de Isaías, ahí está, ¿no? Y el libro de Isaías nos presenta a nuestro Salvador con innegable detalles, o sea, no podemos negarlo porque lo hemos leído, lo hemos palpado, lo tenemos ahí, ¿no? Entonces vemos cómo 700 años antes se predijo todo lo que sucedió realmente, ¿sí? Él es el único camino al cielo, el único medio para obtener la gracia de Dios, el único camino, la única verdad y la única vida. Juan 14, 6, Hechos 4, 12. Sabiendo el precio que Cristo pagó por nosotros, ¿cómo podríamos descuidar o rechazar una salvación tan grande, ¿no? Hebreos 2, 3. Tenemos solo unos pocos años o cortos años en la tierra, ¿sí? Es como un soplo, ¿no? Pero venir a Cristo y abrazar la salvación que Él solo nos da es lo único que podemos alcanzar en esta vida, ser salvados por Él. No hay una segunda oportunidad después de la muerte, ¿no? Y la eternidad en el infierno pues es un tiempo muy, muy, muy largo. Y eso de que ya cuando vaya en la ambulancia, ya cuando me vaya a morir, no. La mayoría de personas cuando mueren creen en Dios, pero no lo buscan de corazón. Sí, ese es el problema. ¿Conoces a gente que declara ser creyente en Cristo y que son dos caras, que son hipócritas? Ese es tal vez el mejor resumen de cómo Isaías vio a la nación de Israel. Israel tenía una apariencia de rectitud, pero solo era una fachada. En el libro de Isaías, el profeta Isaías desafía a Israel a obedecer a Dios con su corazón, con todo su corazón,
no solo con el exterior. El deseo de Isaías era que aquellos que oyeran y leyeran su palabra fueran convencidos de volverse de su maldad e ir a Dios para el perdón y la sanidad. Así termina el libro de Isaías, buscando y dando esa esperanza de que volcando nuestro corazón a Dios, a Cristo, podemos ser salvos y tener la santidad y sanidad que necesitamos. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y sigan buscando a Dios. Sigan buscando a Cristo y entréguenlo de corazón, porque solo Él nos puede salvar. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego.